Los reposos prolongados, largos tramos de viaje sin mover las piernas o la costumbre de cruzarlas al sentarnos son solo algunos de los factores de riesgo de una enfermedad que se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo. También podría influir la predisposición genética y los problemas de sobrepeso. Es más común en los adultos de más de 60 años, pero puede ocurrir a cualquier edad. Si hay dolor, hinchazón o nota una coloración rojiza o morada en las piernas, podría tratarse de trombosis venosa. Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos, pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios. La gente tiene que saber, esta es una enfermedad silenciosa. Esto es algo que se va creando con el tiempo. Pero cuando tú sonríes hasta el más... La trombosis tratada a tiempo puede salvar un miembro. Una trombosis encontrada muy tarde, puedes quedarte sin ese miembro, puedes perder tu calidad de vida, puedes quedar con una discapacidad muy grave y puedes morir. Y en las noches que nos das, solo invento historias raras. Tengo una preciosa cicatriz que yo digo que es mi marca de guerra ganada. En septiembre de 2022, Pamela Cortés dio a conocer en sus redes sociales que sería sometida a una cirugía por una enfermedad muy poco conocida, pero que si no es tratada a tiempo puede poner en riesgo la vida de quien la tiene. Se trata de la trombosis venosa profunda, que se produce cuando se forma un coágulo de sangre en una o más venas del cuerpo, generalmente en las piernas, muslos o pelvis, pero también puede aparecer en los brazos. En el caso de la cantante ecuatoriana, esta condición tiene una causa genética y fue diagnosticada 10 años atrás. Mi papá tuvo una trombosis hace algunos años. Antes de eso, mi hermano mayor tuvo una trombosis bastante grave también. Gracias a Dios están muy bien los dos. Yo me hice exámenes y en el embarazo nos dimos cuenta que yo tenía la trombofilia, la tendencia a crear trombos. Durante todo el embarazo a mí me anticoagularon y la cesárea fue muy exitosa. Cuando di a luz a mi hijo Max, todo salió muy bien, pero después de unas semanas, cuando yo ya estaba en casa, pues me dio la primera trombosis. De la nada sentí un torniquete en una pierna. En ese momento vimos que la pierna se empezó a poner roja y un poquito morada y se empezó a hinchar. Fue una cosa inmediata. Entré a la clínica Guayaquil, el doctor Roberto Gilbert con todo su equipo. Me pusieron un filtro en la vena cava hace 10 años en la pierna izquierda. El año pasado los síntomas de la enfermedad volvieron, pero en esta ocasión el trombo afectó seriamente su pierna derecha y también sus pulmones. En realidad llevaba ya un par de días con dolor en la parte baja de la espalda y en la pierna, pero no le presté mucha atención porque no me imaginé que una persona después de 10 años le pueda dar otra vez una trombosis. Y sentada comiendo con mis amigas tranquila en la mañanita, de repente el dolor fue tan intenso que no me pude levantar de la mesa. Me levanté y ya la pierna simplemente no funcionó porque el dolor fue muy intenso, ya no podía pisar y ahí sí se me ocurrió mirar hacia las piernas que se estaba poniendo roja y ya supe que era una trombosis. César Mariscal, que es mi internista intensivista, tomó la decisión ya de hacer una cirugía y llamó al cirujano José Jiménez. Tuve que entrar a quirófano para que puedan limpiar lo que más puedan de la vena de la pierna porque no se sabía qué iba a pasar con esa pierna, si esa pierna iba a sufrir peores consecuencias o si se iba a tener que cortar alguna parte. No estamos hablando de que sacó aproximadamente unos 90 centímetros de trombo. Yo mido 1,55 m, entonces el trombo era muy grande. Y pues gracias a eso, gracias a Dios, gracias a mis doctores, es que cuento la historia. Gracias a ellos y a su pronta intervención, mi capacidad pulmonar ya está casi al 100%. Me he encargado de hacer bastantes ejercicios de respiración y de técnica vocal para ayudarme en la parte pulmonar y en mi profesión. Creo que estoy al 95% de mi capacidad pulmonar y con eso estoy muy contenta y sé que con los anticoagulantes y con todo el tratamiento esto se va a seguir limpiando y que pues cada día va a ser mucho mejor.
La trombosis venosa profunda es una enfermedad silenciosa que pone en riesgo la vida, por lo cual se considera una emergencia médica. Nosotros tenemos en las venas unas válvulas que hacen que la sangre suba, pero no baje, para que suba desde los pies hacia el corazón. Generalmente cuando el paciente comienza con los trombos, comienzan esas válvulas, ¿sí? Que la sangre se quede estancadita ahí. Pero cuando ya comienza el coágulo, por más pequeñito, se inicia una cosa que se llama la cascada de la coagulación. Entonces el coágulo comienza a progresar, a progresar, a progresar. Entonces hay pacientes que se les puede quedar en la pantorrilla, hay pacientes que se les puede quedar más arriba. Hay varios factores que aumentan el riesgo de sufrir una trombosis. Uno es la edad, especialmente después de los 60 años. Se suma la falta de movimiento de las piernas y los reposos prolongados debido a una cirugía, enfermedad o accidente. También fumar afecta el flujo y la coagulación de la sangre. Existen dos tipos de trombosis, la trombosis venosa profunda y la trombosis arterial. La más común es la trombosis venosa profunda. Ese es un problema que afecta en el 90% a las extremidades inferiores, a las piernas, y un 10% a las extremidades superiores, brazos u otros órganos, ¿no? Es la formación de un trombo, de un coágulo en el interior de las venas que no permite que retorne la sangre desde las extremidades hacia el pulmón. Diríamos que hay dos causales, ¿sí? La una que es una causal adquirida. Todo paciente que está en reposo tiene riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda. Y si tiene más años, más es el riesgo. Hay cirugías que tienen mucho más riesgo. Las cirugías ortopédicas, casi el 50% puede desarrollar una trombosis si no se hace un tratamiento adecuado para evitar que se haga esto. Después tenemos otro factor que es hereditario. Es decir, son pacientes que genéticamente tienen un déficit de unas proteínas que hace que su sangre se coagule más. Y tenemos un porcentaje de pacientes que nunca sabemos la causa. Aproximadamente la mitad de las personas con trombosis no tiene síntoma alguno, pero hay signos de alerta que pueden prevenir las graves secuelas que puede dejar esta enfermedad. En la consulta usualmente el paciente llega con una pierna hinchada, con dolor. Generalmente es un dolor de una extremidad, no es un dolor de ambas extremidades. Muchas veces pueden existir cambios de la coloración. Pacientes que han viajado un vuelo de más de 6 horas, más de 12 horas, de un vuelo transcontinental, pueden debutar también con fenómenos de trombosis. Y nosotros detectamos ese tipo de problemas a través de un eco, un ultrasonido que se le realiza de las extremidades. Una vez que se detecta el problema, pues entonces inmediatamente manejamos este tipo de problemas de una manera ambulatoria. En el 90% se los puede manejar en casa. No es necesario que todas las trombosis sean manejadas en el hospital. Se deja el tratamiento de estos pacientes exclusivamente para pacientes embarazadas con trombosis o para pacientes que tienen edad avanzada en los que hay que explorar o hay que descartar algún tumor. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen un cáncer y pueden debutar también con fenómenos trombóticos. Rigoberto ha enfrentado 5 trombosis que han complicado su salud y su vida. El primer episodio fue en el año 2006, una trombosis venosa profunda en la pantorrilla del pie izquierdo y me trataron con anticoagulantes. Ahí estuve hospitalizado la primera vez porque en ese tiempo no habían los anticoagulantes que hay ahora. Pero de ahí se estabilizó bien, usaba la media de comprensión, bastante ejercicio, caminado, hasta que en el 2020, que nos encerraron a todos, ahí se me repitió. El tercer episodio se suscitó el año pasado, unos pequeños trombos ya en la pierna derecha. En este año se me repitió un pequeño trombo en la pierna mismo. Estuve en tratamiento unos 3 meses y cuando terminé de tomar los anticoagulantes me vino ya un trombo más serio, ¿no? Un episodio que fue en la vena porta del hígado. Eso hace una semana que salí, estuve interno en el hospital. Siempre queda una secuela después de la trombosis. La una pierna queda más ancha que la otra. Y él tuvo un trombo en una vena que está detrás de la rodilla, que recoge toda la sangre de la pantorrilla, que es una vena que se llama la poplitea. El estudio que le hicimos hace 2 años fue una ecografía y es el estudio que todo paciente con una molestia o con una sospecha de una patología venosa tiene que hacerse un eco. Se ven estas bolitas negras, la una es la vena y la otra es la arteria. Entonces, este es el flujo de esta vena que tuvo un trombo, que si bien es cierto, parece que está destapada, pero ya queda con una secuela y por eso se le hincha la pierna. Si nosotros daríamos un comparativo
Con la otra piernita, miren cómo hay un flujo más amplio, ¿no? La trombosis venosa profunda de Rigoberto tiene origen genético también, por lo cual debe llevar un estilo de vida saludable para que los episodios de esta enfermedad no sean frecuentes. Yo camino constantemente al principio caminaba una vez al día, por decirle, una hora, hora y media, pero ahora trato de hacerlo en episodios para evitar el sedentarismo, de no pasar de las 2 horas de estar en una sola posición a las personas que trabajan o acostado, y eso es muy importante, caminar bastante. Y los chequeos médicos, ¿no? El riesgo más grave de una trombosis es que los coágulos pueden soltarse y trasladarse a través del torrente sanguíneo y alojarse en los pulmones. Esto podría bloquear el flujo sanguíneo y provocar una embolia pulmonar. El riesgo más fuerte o grave que tenemos es que ese coágulo en los primeros días se suelta de la extremidad y viaja y va al pulmón y da otra entidad que se llama la tromboembolia pulmonar. Se evidencia con un cuadro clínico de falta de aire, el paciente siente que le falta de aire o cuando camina un poco se cansa, esa es otra entidad. Entonces quiere decir que el coágulo se soltó y fue al pulmón, le dio una tromboembolia pulmonar. Para diagnosticar una trombosis venosa profunda es necesario un examen de sangre, una ecografía y en algunos casos una resonancia magnética. El tratamiento busca evitar que el coágulo se haga más grande, así como que se desprenda y se traslade a los pulmones, para lo cual se requiere de medicamentos y medias elásticas para evitar que la sangre se acumule en las piernas. El 90% de las trombosis generalmente se las maneja de una manera clínica, con medicación, de una manera ambulatoria, es decir, igual en casa. Antes a los pacientes les hospitalizábamos, que había que darles medicación a través de sueros por vía intravenosa. En la actualidad, desde hace aproximadamente unos 10 o 12 años, con el advenimiento de nuevos productos farmacéuticos, los nuevos anticoagulantes orales, permiten que uno pueda manejar a esos pacientes con más tranquilidad en el hogar. Un porcentaje muy bajo realmente de pacientes, muy bajito, puede ser que sea necesaria una intervención, colocar un catéter para aspirar ese trombo, ¿no? Y limpiar esos trombos, pero son pacientes muy contados, son realmente casos muy, muy pequeños. Los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a evitar la trombosis venosa profunda, para lo cual se debe procurar mover las piernas, intentar no cruzarlas al sentarse. En viajes largos hay que hacer descansos para estirar las extremidades. Controlar el peso es importante. El sedentarismo es una causa de trombosis, ¿sí? Entonces es importante que el paciente no pase sentado o acostado. Esto vemos muchas veces en la tercera edad. Entonces es importante que el paciente camine. Al caminar contrae los músculos y dentro de los músculos están las venas. El paciente camina media hora, 1 hora diaria, estimula mucho la circulación. Supongamos que una paciente decide tomar hormonas y su mamá o su abuelita tuvo una trombosis, esa paciente tendría que consultar al médico antes de iniciar el tratamiento hormonal. Hay un factor probablemente hereditario que hace y a lo mejor le puede ocurrir a ella. El paciente que si es que tiene, por ejemplo, un factor de riesgo como son varices de las extremidades, hacerse atender a tiempo para evitar tener complicaciones de ese problema. En aquellos pacientes que están encamados durante largo tiempo, ya es el médico quien debe realmente tomar cuenta, dándoles la prevención necesaria, en este caso anticoagulantes, para evitar fenómenos trombóticos.